distinción más importante, más alta que una institución puede otorgar a una persona que en este caso tiene un compromiso con la lengua guaraní y con nuestra institución, con el Ateneo. Caraí, porque a mope, comba, popape, a upe, poema, oi, ojo, qua, a pope, clube, ya ni tuanga, oi quiere, estamba, más que como guaraní puede dejar afuera, guaraní puede bajar afuera, a ese PM puede bajar afuera, PM me jaina, mete 400, a poco caraí, vive, mi cuatia, estaba ahí, con hijo, cada upe, jamás, esta vende poco. Sabe, aí teve o que eu me montar. Le decía al viceministro antes de pasar acá, nosotros como institución llevamos muchos años, cumplimos 31 años como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní formando profesores, licenciados, magísteres y también doctores. Y esta es la primera ocasión que también creo que vale la pena mencionar en que una alta autoridad, y esa es la condición que tiene el doctor Arce, al ser viceministro de Educación Superior, es la primera vez que un viceministro pisa el Ateneo. También consideramos más todavía, porque siempre se suele decir que el guaraní está aquí arrinconado, por aquí por el costadito, ¿verdad? Y esto yo creo que es un signo muy importante, muy valioso de parte suya. Y queríamos, viceministro, que llegue acá y que vea a la gente que estudia, que aprecia, que ama el guaraní. Por eso para nosotros es una circunstancia muy especial, es la máxima distinción otorgada por el Ateneo y el nombre es Amigo Solidario del Idioma Guaraní. Yo creo que no puede haber una distinción más importante que ser Amigo Solidario del Idioma Guaraní, un idioma tantas veces perseguido, gente que se arrodilló, gente que recibió una bofetada, una cachetada, yeyurupetea, oñezúa. Y bueno, hoy estamos celebrando acá con una cantidad muy importante de licenciados en guaraní. Acá está la gente que le da la otra cara al guaraní, una cara nueva, una cara digna, una cara que en este caso es muy paraguaya. Y eso representa este diploma, viceministro. No, con todo respeto, esto solamente nosotros tenemos reservado para aquellas personas que tienen alto merecimiento. Nuestra institución cree que usted es la persona más indicada para eso. Quiero pedirle a la doctora Zulma Trinidad, que es nuestra vicedirectora, que tenga ella la amabilidad de entregarle esto y que el doctor Nelson le haga entrega de este testimonio, que es otra obra en la cual estamos inmersos ahora, que es un libro que trata sobre el tema de la terminología jurídica. Hoy en día los abogados, la justicia, están trabajando en el ámbito de la ley y en guaraní. Y nuestra institución es la primera que hoy tiene una serie de cursos que está realizando con jueces, fiscales, con gente que está en el ámbito de la justicia. Viceministro, muchas gracias, bienvenido a Guaraní Rogas, está hoy de ser. Lumita Super, espermo enviar poeta, hospital, la misimilla de 10. Bojara David Galeano, estimados profesores, docentes del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, queridos egresados, padres, familiares, a quienes me acompañan también aquí, mis colaboradores en el Viceministerio de Educación Superior. En primer lugar, profesor, yo creo que es una distinción inmerecida, pero la tomo con mucho júbilo. Y así como me habías dicho, es la primera vez que un viceministro está visitando el local del Ateneo, yo te quiero decir que es la primera colación a la cual estoy asistiendo. En mis 3 meses de viceministro, ustedes saben que con 54 universidades, 37 institutos superiores, 41 institutos de formación docente, 7 centros regionales de educación, uno no puede materialmente estar presente en todas partes y tiene que optar. Entonces mi opción fue por el Ateneo sencillamente porque soy un convencido de que la mejor manera de rendir tributo a la paraguayidad es cultivando nuestro idioma vernáculo. Me decía un
profesional, un doctor egresado de la Universidad Tecnológica de Monterrey, días atrás, que él se sentía admirado por el Paraguay, sencillamente porque él, al ser un estudioso de la antropología mexicana, decía: nosotros no somos capaces de poder cultivar el náhuatl, no somos capaces de poder reivindicar una tradición tan importante para los mexicanos. Imagínense, México, casi el 90% de los ciudadanos mexicanos tienen raíces eminentemente indígenas. Y yo le decía: sí, es motivo de orgullo, porque en el Paraguay nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro idioma, y no solamente se enseña, no solamente tenemos licenciados, magíster, doctores, sino vamos más allá, inclusive tenemos hasta traducidos libros de la literatura universal, tratados jurídicos. Entonces, es un idioma vivo, es un idioma que en alguna medida es la expresión genuina del sentir paraguayo. Me decía también un experto en relaciones internacionales: qué importante fue el idioma guaraní, sigue siendo para las relaciones exteriores, qué importante fue para la historia, qué importante fue como una herramienta de codificación que sirvió en tiempos de guerra, qué importante es el guaraní como para expresar nuestros sentimientos genuinos. Y en esta ocasión, en lo que humildemente nosotros podamos seguir colaborando como Viceministerio de Educación Superior, vamos a estar presentes, vamos a seguir acompañando y vamos a seguir siendo Quijotes muchas veces contra molinos de viento. Muchísimas gracias por la distinción. Ahuillepe.